Bueno, son las 4:39 aquí en Unión Radio y en todo el territorio nacional. Hoy es viernes. Bueno, comentaba pues el lamentable fallecimiento del reportero de tránsito Renato Llanes, hombre de gran experiencia en la cobertura del tránsito. Así que nuestra condolencia, como lo dijimos hace un ratico, a toda su familia, a todos sus compañeros de trabajo en FM Center. Y vamos a conversar con Esteban Reyes. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te va? Bien, Vladimir. Bueno, aquí estamos como toda la semana, todos los jueves. Hoy sí, hombre. Ayer no pudimos tenerte porque vino una persona que estaba viviendo fuera del país, que es John Espurua, y por eso no te pudimos tener, pero la semana que viene te prometo que sí, si tú puedes, ¿no? Claro. Así claro es. que sí. Mira, bien interesante este tema que tú nos planteas sobre la decisión de un juez que preside la Corte Suprema de Justicia sobre el rol de las redes sociales y en el caso específico de X. Claro, en Brasil. En Brasil, ¿no? Claro. Sí, bueno, Vladimir, esto no es más que un episodio más de este forcejeo que estamos viendo a nivel global, pues de los estados y los dueños de las redes sociales, ¿no? Especialmente en la polémica o en el centro de la polémica están TikTok, Telegram y X, ¿no? Aunque las otras tampoco escapan de este asunto. Pero bueno, la historia es interesante. Vamos a hacer un pequeño recuento de esa historia, Vladimir, porque creo que nos dice mucho. Y la historia comienza hace un par de meses cuando el juez Alexander de Moraes, un juez del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, le solicita a X la suspensión de unas cuentas que ese tribunal había concluido pues después de una investigación que estaban generando noticias falsas y desinformación en ese país, ¿no? Moss le contestó directa y públicamente en X que esa petición estaba en contradicción con las leyes de su país, Estados Unidos, refiriéndose pues a la primera enmienda de la libertad de expresión. Y textualmente el escrito de Moss decía: la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y un pseudo juez no electo en Brasil la está destruyendo con fines políticos, censurando ilegalmente a las voces conservadoras. Eso le respondió el juez, por supuesto, contestó llamando a Moss forajido. Textualmente dijo: permitir la difusión masiva de desinformación, discursos de odio y ataques al Estado de Derecho democrático, violando la libre elección del electorado al mantener a los votantes alejados de informaciones reales y precisas. Después de este duro intercambio de mensajes, bueno, Moss llamó a de Moraes el Darth Vader de Brasil, haciendo referencia al personaje aquel de la Guerra de las Galaxias. Sí, señor. Bueno, el juez, esta conversación siguió escalando, ¿no? Y el juez llamó una investigación, solicitó abrir una investigación a Moss, imputándolo por los cargos de obstrucción de la justicia, incitación a la desobediencia y no respetar la soberanía del país. También amenazó a X con una multa de $20,000 diarios por cada cuenta que no sea cancelada de inmediato. La reacción de Moss fue cerrar las oficinas de X en Brasil y sacar del país al ejecutivo responsable de esa empresa. El juez respondió con la solicitud de congelar las cuentas bancarias de X, y no solamente la de X, sino también la de SpaceX, Vladimir, que como sabemos es la propietaria de Starlink, ¿no? El internet satelital pues que tiene Brasil. Para que tengamos una idea, Starlink ha tenido mucho éxito en los últimos meses en Brasil, ha tenido un gran crecimiento, bueno, producto de las grandes inundaciones que hubo en el país. El servicio se ha extendido y se estima que tiene más de 250,000 usuarios en la red. La orden del juez también conminó a las tiendas, ¿no? Apple y Google, de cerrar o de quitar de las tiendas la aplicación de X, y además a las empresas de telecomunicaciones pues de dejar de prestar servicios de conexión con esta red social. El juez además amenazó a los usuarios de X con una multa de $9,000 si se conectaban a X a través de una VPN. Esto lo vemos, pero bueno, parece una locura, ¿verdad? Sí, es como una locura. Claro, fíjate, es que es una discusión que no está muy clara, Esteban, porque no están muy claros los límites, por ejemplo, entre eso que llaman la libertad de expresión y también el poder que tiene un personaje como este, ¿no? Claro. Que por supuesto tiene vínculos, incluso también políticos, y que incluso de ganar Donald Trump pudiera llegar a tener hasta altas responsabilidades allí, por lo que el propio Trump ha dicho, ¿no? Claro, y es que Moss se está comportando
más como un político que como un empresario, porque obviamente pues sus intereses están ahí en cuestión. Y lo que tú dices es muy importante, Vladimir, porque es una conversación que tiene sentido. Ambos planteamientos tienen sentido, y lo que aplica es una conversación democrática, ¿verdad?, para llegar a un acuerdo, para ver dónde están los límites, y no esta locura de insultarse. Y esto es, bueno, Vladimir, en la vida real lo que vemos en las redes sociales, hasta qué punto pues toda esa polémica y toda esa forma de discutir, de ofenderse, de destruirse, también entonces la estamos llevando, o se está llevando al mundo real, porque eso es lo que estamos viendo aquí en esta discusión, ¿no? Y la pregunta, Vladimir, es dónde están los derechos de los usuarios. Si tú eres un usuario de X que ha cultivado una audiencia, que tienes un conjunto de servidores, de seguidores, claro, estás un servicio por allí, que has pagado, o sea, ¿dónde quedan los derechos de los usuarios a la información? Claro, así es. Entonces, esta batalla se lleva por delante eso que es lo más importante, ¿no? Sí, pero también, por ejemplo, empresas de este tipo deberían estar, eso como que dice, como dicen, compartimentadas, compartidas entre accionistas distintos, que incluso para la toma de decisiones debe haber consenso, en fin, porque... Claro, porque es que, además, fíjate, Vladimir, eso que tú estás diciendo es muy importante, ¿no? Y muchos analistas le han criticado eso a Moss porque pone en riesgo todos sus negocios. Es decir, hasta qué punto esta falta, Moss maneja estas empresas, que son empresas independientes, incluso algunas son empresas públicas como Tesla, pero otras son empresas que son privadas en el sentido de que no están en bolsa, y entonces mezcla todo, pasa personas de un sitio a otro, o sea, maneja eso como si fuera un solo conglomerado. Y bueno, y esa es la consecuencia, es esta acción del juez que le congela los activos y las cuentas de Starlink, ¿no? Entonces, eso es precisamente parte del fenómeno que estamos observando, que es una cosa inédita. Esto no se había visto en el pasado. Todas estas cosas siempre se discuten políticamente y se llegan a acuerdos y no trascienden al público, como ha pasado en esta situación. Ahora, por ejemplo, ¿en qué puede parar esto? Porque, digamos, cada país puede tomar una decisión, pero también la actuación de la utilización de los VPN es ya moneda corriente en muchos lugares del planeta, ¿no? Claro, y cómo el juez va a multar a las personas, o cómo digamos, la justicia brasilera va a multar a una persona con $9,000 por conectarse por VPN. Primero, ¿cómo lo va a controlar? Esa es una cosa bastante compleja. Pero fíjate que Moss apuesta a que la presión interna por el uso de X logre, vamos a decir, hacer cambiar de opinión al juez, ¿no? Y esto precisamente es lo inconveniente, porque el problema es que cuando el agua está derramada, es decir, cuando la conversación es pública, es abierta, es esta diplomacia de micrófono que tú hablabas ayer con el invitado que tenía, bueno, precisamente luego cómo recoges esas palabras, ¿no? Pero la jugada de Moss es que su gran influencia y la necesidad de X como servicio en Brasil, bueno, logre hacer claudicar al juez, cosa que pues que es bastante complicada, ¿no?, desde el punto de vista político. Entonces, la cosa está trancada ahí. Esa polémica solamente la hay con X, pero también he visto que hay algunas medidas, por ejemplo, en el caso de Telegram, en el caso de, claro, bueno, la semana de Macron, eso lo conversábamos, ¿no? También. La semana pasada con el CEO de Telegram. De Telegram, así es. El Duroc. Por cierto que hoy hizo una declaración, bueno, bajando la guardia, los más radicales dijeron que se había rendido ante el Estado, pero bueno, reconociendo que había que establecer algunas moderaciones. Pero fíjate, ahí se dio una conversación, obviamente, en secreto, durante el tiempo que estuvo detenido, y bueno, se llegó a un acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la forma civilizada de resolver los problemas, porque hay intereses distintos, hay opiniones distintas, pero tiene que haber acuerdos para que las cosas puedan marchar, ¿no? Y no solamente eso, Vladimir, ayer se conoció que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de develar una investigación, ¿no?, que fue liderada incluso por el fiscal general Merrick Garland, en el que identifica una red de blogueros financiados por el Kremlin para influir en la opinión pública y favorecer
a uno de los candidatos en las elecciones próximas pues que va a tener ese país. Y vamos a hablar de eso la semana que viene, porque es muy interesante cómo ya esta vez no está hablando de especulación. La investigación pues se metió, infiltró la red y pudo descubrir, Vladimir, los montos, el financiamiento, las conversaciones privadas que tenían con esta intervención. Y bueno, estamos hablando de una red bastante grande en los Estados Unidos. Entonces fíjate cómo la cosa está candente en el mundo. Así es. Bueno, Esteban, seguiremos conversando. Sí, Esteban bueno, Reyes. sí, Vladimir, este tema es fundamental. Esto continuará. Claro, cómo las redes sociales se convierten en algo positivo para la sociedad y no algo que favorezca, qué sé yo, si bien hacen mucho bien, también pues son el tema que hablamos de la delincuencia, la desinformación, todo eso. Ese es parte del debate que está y ojalá pues que todo salga bien y que beneficie a la mayoría de las personas y a los ciudadanos. Así es. Gracias, Esteban Reyes.